Bueno, me estuvieron jalando mucha bola en el chat para ver este video de Metro 2033. ¿Qué tan peligroso es el metro apocalíptico de Moscú? Vamos a ver qué es esto. Sí, vamos a verlo después de esto. Sí, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Pues si ustedes no pueden decidir, yo decido. Pues yo pongo el dedo. Espero estén todos genial y que hayan recibido bien el año. ¿Qué pasó, mi gente? Espero estén todos genial y que hayan recibido bien el año. El día de hoy hablaremos de Metro, una saga que destaca por sus escenarios decadentes y opresivos y por lo tétrica y cruda que puede llegar a ser. Esto es gracias en buena parte a su contexto, los túneles del metro de una ciudad de Moscú arrasada por la guerra nuclear y que son el escenario de una dura lucha por la supervivencia. Es en estos... Oye, pero tú te pasas de degenerada, Max. Ni siquiera te atreves a meter a los galades. Mete a los Gardevoir, macho. Uf, te gustan los trapos, claustrofóbicos pasajes donde para el año 2033 habitan aproximadamente 50.000 personas, refugiadas de la radiación y del invierno nuclear imperantes en la superficie, mientras intentan sobrevivir a mutantes, bandidos, conflictos entre facciones y al eterno peligro que representan el hambre y las enfermedades. En el video de hoy... bueno, pero esto es como un Fallout, pero en Rusia, ¿no? Analizaremos qué tan difícil sería para cualquiera de nosotros sobrevivir. Pero qué clase de enfermos hay aquí. A mí me gustan los ditos, pueden ser lo que tú quieras. Guiño, guiño. A una vida en el metro posapocalíptico de Moscú, concebido por Dmitry Glukhovsky, así como la causa de muerte más probable de quienes habitan en este lugar. Pero antes, por supuesto, pongámonos en contexto. Quizás el evento más importante en la historia de la saga Metro sea la Gran Guerra del 2013, un conflicto nuclear a escala global que erradicó a una buena parte de la población mundial y que arrasó una porción considerable de la superficie del planeta. Pocos detalles se conocen sobre las causas de esta guerra nuclear, sin embargo se sabe que el conflicto inició de forma secundaria al intercambio de misiles entre dos países del Medio Oriente, el cual bueno, los cabezas de toalla haciendo desastres. Escaló hasta involucrar a las grandes potencias del mundo. La destrucción traída por las armas nucleares se concentró sobre todo en las grandes ciudades del hemisferio norte, esto debido al intercambio de misiles entre la Federación Rusa y los países de la OTAN. Sin embargo, es muy probable que el polvo radiactivo levantado por estas explosiones se haya distribuido por toda la atmósfera, provocando daños incluso en aquellos lugares que no hubiesen sido bombardeados directamente, mientras que por otra parte, al ocluir el sol, este mismo polvo provocaría un invierno nuclear. Todo esto causaría un cataclismo ecológico que terminaría por diezmar mediante el hambre y la sed, incluso a países completamente ajenos al conflicto. Sin embargo, y como es característico de nuestra especie, grupos de personas consiguieron sobrevivir y adaptarse en mayor o menor medida a las nuevas circunstancias, incluso en lugares tan castigados por el fuego nuclear como la ciudad de Moscú, donde unos 200.000 afortunados consiguieron sobrevivir al bombardeo inicial, refugiándose en los túneles del metro, diseñados en parte con este mismo fin. Este conjunto de túneles pasó a alojar a todo un ecosistema político, económico y biológico que compromete a las distintas estaciones con sus habitantes, a los mutantes que se han ido desarrollando e incluso a eventos paranormales que encarnan lo extraño de este nuevo mundo. Pero también hay fantasmas en esta verga. Postnuclear. La sociedad del metro de Moscú es un frágil ecosistema de estaciones más o menos independientes entre sí que funciona de forma similar a las ciudades-estado griegas de la antigüedad, que comerciaban y libraban conflictos las unas con las otras. Sin embargo, las cosas... Oye, ¿sabes qué otra cosa se parece a esto? The Division. No, The Division no. ¿Cómo se llama el memeo ese que intentó hacer Ubisoft de Tom Clancy? Era The Division, ¿no? ¿O era otra cosa? No siempre fueron así en el metro de Moscú, y durante los momentos iniciales del apocalipsis nuclear había una suerte de comando central formado por altos funcionarios del gobierno que intentaron manejar la situación de forma organizada y centralizada hasta recibir alguna clase de respuesta del gobierno ruso. Pero cuando se hizo claro que el gobierno ruso nunca iba a dar ninguna respuesta por el simple hecho de que había dejado de existir, este comando central se disolvió y pasó a las sombras, donde ha controlado el destino de los habitantes del metro de una forma mucho más sutil. Las distintas estaciones, por su parte, y en un excelente ejemplo de orden espontáneo, se fueron organizando para resistir de la mejor manera posible los nuevos desafíos de un mundo posapocalíptico. Muchas veces este proceso de adaptación estuvo determinado por la localización de la estación y por la naturaleza de quienes se refugiaron en ella. Un ejemplo claro de esto está en la estación de la Armería, lugar en el que se refugiaron los trabajadores de una fábrica de armas ubicada en las inmediaciones. Esta estación, gracias al oficio de sus habitantes y a la proximidad con la fábrica de armas, es una de las principales fuentes del armamento improvisado que se utiliza en el metro. Qué raro el orden espontáneo provocando la supervivencia de la especie.
Un ejemplo es la estación de Teatralnaya, ubicada cerca del Teatro Bolshoi y que acogió a varios artistas, músicos y actores que continuarían llevando a cabo sus actos y convirtiendo a la estación en el centro cultural del metro, cuyos habitantes subsisten en parte gracias al flujo de personas que atraen dichos artistas. Por otra parte, hay estaciones menos notables que se dedican al cultivo de hongos, la pesca, la cría de cerdos, ratas u otros animales para el consumo humano o incluso la producción de té o el comercio. Un buen ejemplo de este último oficio es la Liga de Estaciones conocidas en su conjunto como la Hansa, nombre que hace referencia a la Liga Hanseática, un conjunto de ciudades comerciales que dominaron la vida económica del mar Báltico durante la Edad Media. Esta es quizás la facción más rica y exitosa del metro gracias a sus numerosos acuerdos comerciales, alianzas y a un enfoque capitalista. Esta riqueza material le permite a la Hansa usar su poder económico como un medio de presión para doblegar a otras estaciones a su voluntad, pero la Hansa no es la única de las grandes facciones que lucha por el dominio del metro. Otro grupo notable son los rojos, un conjunto de estaciones sometidas bueno. ¿Por qué? ¿Por qué me extraña que los rojos sean los malos en esta vaina? a un régimen comunista brutal, pero militarmente eficaz, que busca expandir su influencia por la fuerza, aunque esto signifique matar a sus propios habitantes de hambre, usarlos como carne de cañón o incluso ejecutarlos ante la más mínima sospecha de ser espías. La línea Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. roja del metro es quizás la facción con la mayor cantidad de habitantes, lo que al mismo tiempo les permite desplegar grandes ejércitos, pero por otra parte, la pobreza que suelen traer las economías de administración central también significa que sus soldados están mal armados y sus habitantes peor alimentados, y solo ligeramente más despreciable que los rojos, aunque muy similar en Bueno, los Gryffindor haciendo de las suyas. la práctica, es el Cuarto Reich, una facción que sigue Bueno, los que faltaban. una ideología nacional Claro, con razón. Es un libro de un ruso que creció durante el régimen soviético, claro. ¿Quién sería su peor enemigo, socialista, solo que en lugar de la pureza Cuarto Reich, una facción que sigue una ideología nacional socialista, solo que en lugar de la pureza racial, que no tendría mucho sentido en un lugar tan homogéneo como el metro de Moscú, buscan la pureza genética, eliminando a cualquiera de los habitantes de las estaciones que tienen bajo su control ante la sospecha de ser mutantes. El Cuarto Reich, en contraste con los comunistas, tiene un ejército mucho más pequeño pero bien entrenado y equipado, lo suficiente como para darles la pelea de forma constante. Por lo demás, son muy similares a los rojos en el sentido de que ejercen su influencia sobre otras estaciones libres por la fuerza, mientras que someten a su propia población al hambre, la miseria y a exámenes físicos constantes para buscar cualquier signo de mutación. Otra facción bueno. más pequeñas son polis, un pequeño conjunto de estaciones muy ricas y con un nivel de vida relativamente bueno, gracias a la gran cantidad de científicos y académicos que se refugiaron aquí, y también están los Rangers, una orden militar con origen en las fuerzas especiales rusas y que se inspira en cierta medida en los espartanos, que se dedica a defender a los civiles indefensos de las distintas amenazas del metro. Y aunque no son una facción en sí, también tenemos que mencionar a los Stalkers, un término con el que se designa a aquellas personas que dedican sus vidas a recorrer la superficie para saquear y recuperar cualquier clase de objetos útiles o de valor. Estos por lo general son individuos muy capaces con habilidades excepcionales para la supervivencia y el combate. Oye, esto está interesante, ¿eh? ¿Qué me recomiendan, el libro o el juego? Empezar por ahí. ¿Empezar por el libro o por los juegos? De los que el metro depende para suplir sus necesidades de combustible, medicamentos y otros productos que dejaron de producirse después de la guerra nuclear. Con esto dicho, creo que se puede inferir que el metro es un lugar que está lejos de ser pacífico, en el que ante las difíciles circunstancias han aflorado ideologías peligrosas y totalitarias por una parte, mientras que por otra distintas facciones derraman sangre para hacerse con el control de los pocos recursos que quedan. Y es que a pesar de lo que se pueda producir en las distintas estaciones y de que haya espacio para el comercio, es un hecho que la vida en el metro posapocalíptico de Moscú está lejos de ser una vida de abundancia, con muchas personas condenadas a la indigencia y el hambre, y donde el valor de la moneda se ha perdido hasta tal punto que el principal medio de intercambio aceptado por todos son las municiones de grado militar producidas antes de la guerra nuclear. Un reflejo perfecto de lo violenta que es la vida en este lugar es el hecho de que la moneda universalmente aceptada sean balas. Y si no fuese suficiente tener que lidiar con radicales... Oye, mira eso, la moneda son las balas, no como las estúpidas corcholatas del Fallout. Y totalitarios. Oye, en The Last of Us no hay plata, no hay dinero, ¿verdad? No me acuerdo si en el juego hay dinero. Yo creo que tú puedes farmear ítems y eso sin complicaciones, ¿no?
no tienes que comprar nada en tiendas ni nada de eso, ¿verdad? También están, por supuesto, las ocasionales bandas delictivas con distintos grados de organización que hacen vida en el metro. Algunas controlan estaciones enteras, mientras que otras recorren los túneles robando, matando, saqueando y a veces haciendo cosas peores a quienes transitan por estos lugares. Y quizás peor que los bandidos son los mutantes. Los más comunes en el ambiente subterráneo son sin duda los nosálices, grandes mamíferos carnívoros que se asemejan al cruce entre un cerdo y un topo gigante y que viven en grandes manadas dominadas por hembras alfa. Estos animales fácilmente pueden matar a una persona con sus garras y colmillos y en grandes cantidades pueden arrasar una estación entera. Por si fuera poco, parecen tener distintas variedades o subespecies, cada una con sus respectivas adaptaciones. Están, por ejemplo, los nosálices alados, capaces de emitir ondas sonoras que aturden a sus presas, o la llamada Big Mama, una nosáliz hembra matriarca de un nido de gran tamaño y con blindaje. Ya, espérate, vamos a ver esa Big Mama. O la llamada Big Mama. Creíste que no me iba a dar cuenta de tu fetiche, Truán. Una nosáliz hembra matriarca de un nido de gran tamaño y con blindaje corporal. Y a diferencia de los seres humanos, estos animales no conocen de guerras civiles y cooperan como hormigas solo para conseguir más comida. Esto sin mencionar que están mucho mejor adaptados a la vida bajo tierra, siendo capaces de cavar sus propios túneles o de derrumbar los ya existentes. Muy comunes bajo tierra son también las arañas, artrópodos territoriales y agresivos que cuentan con un exoesqueleto capaz de detener balas sin muchos problemas, aunque son más un peligro latente debido a que no suelen alejarse de sus nidos ubicados en lugares oscuros como túneles y estaciones abandonadas, en vista de que presentan una intolerancia extrema a la luz. Aún así, son un peligro para quien se meta en el túnel equivocado. Hay otras especies de mutantes relativamente comunes como los vigilantes, los demonios o los crustáceos, pero estos restringen su presencia sobre todo a la superficie, por lo que los analizaremos en el siguiente video, que estará orientado precisamente hacia este espacio. Dentro de todo, parece que las distintas especies de mutantes que han surgido debido a la exposición constante a la radiación no solo han conseguido prosperar, sino que también llevan bastante mejor eso de vivir en sociedad que los seres humanos. Pero si hay un verdadero peligro en el metro post-apocalíptico de Moscú, son el hambre y las enfermedades. Claro, es que esa es la principal causa de muerte, porque a no ser que seas un stalker, nada de eso te puede hacer daño, pues, porque estás en tu estación, pues. Por eso, lo más normal sería tétanos, escorbuto, cuestiones de infecciones o remedios y bromas así. El ser humano necesita 13 vitaminas, 9 aminoácidos y 2 ácidos grasos esenciales, así como un montón de oligoelementos y calorías para no enfermar y eventualmente morir. Estos son compuestos químicos que nuestros cuerpos no pueden producir y que deben ser consumidos en la dieta. Y la verdad es que con una alimentación basada en hongos, cerdos, ratas y ocasionales enlatados de la superficie, no es posible suplir estas necesidades, o por lo menos no sin correr riesgos significativos. Porque ciertamente la carne y sobre todo las vísceras, como el hígado de los animales, son una excelente fuente de prácticamente todos estos nutrientes. Al fin y al cabo, los animales también los necesitan para sobrevivir, con la diferencia de que, dependiendo de qué animal estemos hablando, sus organismos sí que los pueden producir. El problema es que muchos de estos nutrientes, especialmente las vitaminas, son destruidos al ser cocinados y por tanto habría que consumir la carne y las vísceras crudas para poder aprovechar todos estos nutrientes. Y esto, señores, es algo que nadie debería hacer sin ciertas condiciones sanitarias que están lejos de ser cumplidas en el metro de Moscú. Desde una simple intoxicación alimentaria provocada por bacterias en una comida mal refrigerada hasta parásitos peligrosos son amenazas reales. No, y además que si comen cerdo es imposible comerte. De hecho, la carne de cerdo no se puede comer, la carne de cochino ni la de pollo se puede comer cruda, por eso. Porque tiene parásitos, enfermedades, todo. Con la carne de res sí, pero con la de cochino no. En un ambiente con las condiciones de vida como las del lugar que ocupa el análisis de hoy. Y esto nos lleva a los que quizás sean los asesinos más probables de quienes habitan en el metro de Moscú. Hablemos de parásitos. El hacinamiento, la falta de acceso al agua y de una forma higiénica de deshacerse de los desechos son factores notables y presentes a lo largo de todas las estaciones donde habitan los supervivientes del metro. Y son muchos los parásitos que proliferan en esta clase de condiciones, teniendo en cuenta que una buena porción de la dieta de estas personas viene de... No, pero el pescado, el sushi se come crudo, así que sí se puede. Lo que pasa es que hay ciertos tipos de pescado que sí tienes que hacerlo con cuidado, porque hay unos gusanos como de este tamaño que se ponen que hay en el pescado. Entonces, o limpias el pescado o lo cocinas.
el cerdo, es muy probable que haya una infestación generalizada de la llamada lombriz solitaria, la Taenia solium, un parásito que puede medir hasta 3 metros de largo y que se sirve del cerdo como un huésped intermediario. Este parásito se adhiere a las paredes del intestino donde se alimenta y produce huevos que se eliminan por las heces. De allí la importancia del lavado de manos y de la higiene en la cocina, algo que dudo mucho preocupe a los habitantes del metro. Pero el problema realmente no está en tener un gusano de 3 metros en las tripas. Esto en realidad es bastante inocuo. El verdadero problema son los huevos, que tienen una tendencia a pasar desde el intestino hacia la sangre y desde allí diseminarse al resto del organismo del huésped. En el cerdo, estos huevos tienden a alojarse en el tejido muscular. Es decir, en la carne, para después ser comido junto con esta. Pero en los seres humanos tienen una preferencia por el tejido nervioso, especialmente por el cerebro. Y se podrán imaginar que tener el cerebro lleno de huevos de un parásito, desde luego no es algo muy compatible. Mira esto. Ay, eso es el peligro de la tenia, mierda. Con una vida sana. Esta condición se llama neurocisticercosis y las manifestaciones son muy variadas dependiendo del lugar del cerebro donde se alojen los huevos. Yo creía que lo de la tenia era solo porque te dolía, porque hay un capítulo del Dr. House donde hay una chama que tiene eso, que tiene una tenia, pero como no le dolía, porque no le duele nada, creció y creció y creció. Imagínate. Pero por lo general terminan provocando crisis convulsivas e inflamación del tejido cerebral, lo que eventualmente lleva a la compresión del tallo encefálico y después a la muerte. Y la Taenia solium no es ni de lejos el único parásito que prolifera en estas condiciones, y puede que ni siquiera sea el más letal. No, es que mira esa agua, asco. Histolítica, causante de la disentería o amebiasis intestinal, es otro patógeno bastante... ¡Uy, la banda amiba! También la cólera debería dar mucho por aquí, porque es lo mismo, el agua contaminada del pupú. Debilitante e incluso letal que se transmite por vía fecal oral, que provoca deposiciones líquidas, dolorosas y sanguinolentas, además de abscesos hepáticos. Basta con que una mosca se pare en una letrina y después en tu comida para que puedas estar potencialmente infectado. Otro parásito que bien podría estar presente en este ambiente es la Ascaris lumbricoides, causante de la ascariasis. Esta enfermedad no es tan grave, pero puede provocar desnutrición, anemia, debilidad y en casos extremos obstrucción intestinal, lo que es mortal si no se opera. Y aunque no sean consideradas parásitos, las bacterias no dejan de ser peligrosas. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, agente causal de, adivinen, la tuberculosis, de hecho parece ser bastante común en los túneles del metro. Y hay que mencionar, por supuesto, a la Yersinia pestis, muy conocida por todos como la bacteria causante de la peste negra, una enfermedad transmitida por la picada de una pulga infectada y que realmente dudo que sea común. Oye, ¿verdad que sí? Si esta gente come rata, ciertamente van a infectarse de peste muy seguido. El metro, porque de ser el caso, difícilmente quedaría nadie con vida, teniendo en cuenta que estas personas literalmente conviven con animales que dan de comer a las pulgas. Pero solo basta con que un día llegue una única rata desde otra parte de Rusia con una pulga infectada para que todo se vaya al carajo. Y quizás ni siquiera tenga que ser una rata, sino un nosalis, un vigilante o un demonio. Esos bichos no se ven particularmente inmunes a sufrir de pulgas. Prácticamente todas estas enfermedades son curables y fáciles de tratar con los fármacos adecuados, y es probable que estos sean uno de los bienes más preciados que se pueden encontrar en la superficie. Aún así, es difícil que estos medicamentos lleguen a todo el mundo que los necesita. Por otra parte, prefiero no empezar a hablar sobre los virus y sobre todo de los hongos que provocan enfermedades, especialmente en personas malnutridas y con otra patología de base. Estas enfermedades por lo general son más difíciles de tratar, y en el caso de los hongos, estos proliferan en lugares oscuros y mal ventilados, lo que prácticamente es una como una estación del metro. Descripción literal del metro. Otra cosa que es interesante pensar es que si la radiación provocó las mutaciones que dieron origen a los nosálices o a los demonios, pues fácilmente también podrían haber llevado al origen de un virus súper contagioso y letal. Y los pobres habitantes del metro no solo COVID 2033 carecen de una buena alimentación para evitar enfermarse, porque no solo de pan vive el hombre, como dicen, también carecen de algo muy básico: luz solar. Puede que suene raro, pero sin luz solar nuestros huesos serían extremadamente frágiles. La vitamina D es un compuesto que puede ser sintetizado por nuestro organismo, por lo que técnicamente no es una vitamina, sino una hormona, pero que de cualquier manera es indispensable para la resistencia de nuestros huesos, al permitirles integrar el calcio que los hace fuertes. Sin embargo, esta síntesis de vitamina D solo puede ocurrir en la presencia de luz solar o de una lámpara ultravioleta, pero ninguna de estas cosas es precisamente abundante en el metro. El La historia me recuerda a la segunda obra de Violence Jack. Tras un terremoto, los sobrevivientes quedan atrapados en el subterráneo y están llenos de enfermedades. También hay un... Sí. Ah, pero eso es lo que significa ser raquítico. Yo creí que era solo flaquito. Pero raquítico es eso, que se te doblan los huesos.
Autismo es una condición patológica que le ocurre precisamente a los niños. ¡Oh, mira! Lo de las patas chuecas. Que se exponen poco a la luz solar y que provoca huesos torcidos, piernas arqueadas y retraso en el crecimiento físico y mental. Esta enfermedad se ha frenado alrededor del mundo actual al enriquecer los alimentos de forma artificial con vitamina D, especialmente la leche. Pero el metro no se parece en nada al mundo actual y los adultos tampoco están exentos de enfermarse por falta de luz solar, aunque en ellos, en vista de que ya no están en crecimiento, las manifestaciones son distintas, con huesos deformes y quebradizos, debilidad muscular y calambres generalizados, persistentes e incapacitantes que se denominan en Oh, mira esto, el tétanos. su conjunto tetanía. En fin, señores, no es nada sorprendente que de las 200.000 personas que se refugiaron en un primer momento en el metro, para el año 2033 queden solo alrededor de 50.000. 3 de cada 4 personas que consiguieron refugiarse han muerto en un plazo de 20 años. Una tasa de mortandad que dudo vaya en descenso y que se suma a una natalidad más bien escasa y que en todo caso estaría compuesta sobre todo de niños enfermos, malnutridos y en riesgo de desarrollar huesos deformes, incapaces, por lo tanto, de sobrevivir a las dificultades Claro, de trabajar y de hacer algo allí en el metro. de este nuevo mundo, donde desde las bacterias hasta anomalías letales y fenómenos paranormales, pasando por mutantes y otras personas, están intentando matarte. Si lo ponemos en perspectiva, el metro post-apocalíptico de Moscú en realidad tiene un feeling bastante similar a lo que es América Latina y es casi tan peligroso. Casi. Bromas Casi aparte, tan peligroso que Látame. el triste Eso es lo que ahí sí te da el sol bastante, ¿eh? destino de estos supervivientes es ver cómo la población y las distintas estaciones caen poco a poco ante los peligros que ya hemos mencionado, hasta el punto en el que sencillamente serían demasiado pocos como para defenderse de forma efectiva de los mutantes, algo que de hecho ya está ocurriendo en Metro 2033. Y todo eso sin mencionar la radiación, un peligro latente y que se cobraría su factura en el largo plazo mediante leucemias Oye, es como ir a la Pintana, ¿eh? otros tipos de cáncer. Por eso la única Para quienes no lo sepan, la Pintana es básicamente el Petare de Chile. esperanza para los habitantes del metro es huir de los túneles, comenzar un éxodo y encontrar un nuevo sitio en el que asentarse, tema que abordaremos en un video distinto. Con todo lo dicho, Metro se lleva un 6 sobre 10 en la escala de peligro, una destrucción total y asegurada de toda vida humana a nivel local, lo que lo hace bastante más peligroso que las amenazas que analizamos en los episodios anteriores. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí, quería darle la bienvenida a todas las personas nuevas que se han Oye, qué cosa más loca, ¿eh? El mejor país de Chile, literalmente, ¿eh?